En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dijo: examinándolo todo y retener lo que es bueno. Ya vimos de que el día de reposo espiritual es superior al reposo que le dio Dios a Israel. También entendimos que el término sabá es para sábado, que quiere decir descansar, desistir, dejar de trabajar. También hemos entendido de que el sábado fue instituido como un pacto, un acuerdo entre Dios e Israel en el Sinaí, los que estaban allí vivos y no con sus antepasados. Ya entendimos eso, de que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob guardaron el día de reposo. También entendimos de que los reglamentos que tenían debían cumplirse, y dice que al quebrantar a algunos sin salvedad sería cortado, es decir, apedreado, y tenían que ser muertos. También vimos, y todo lo que había en la ley era la sombra de los bienes venideros, es decir, el antiguo pacto era la sombra del nuevo pacto, la gracia, que es el evangelio del reino de Dios, que es para todas las naciones, todo pueblo, lengua y nación. El antiguo pacto fue únicamente y exclusivamente para el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. También entendimos de que el reposo de Israel fue quitado y nosotros tenemos un reposo espiritual cuando el reino de Dios sea restaurado, y solo allí estaremos en el reposo de Dios. Solo allí descansaremos de nuestras obras. Muy bien, vayamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 2 y Éxodo capítulo 20, versículo 11. Está en armonía. Cuando Dios concluyó su obra creativa, quedó terminado. Ya no haría más cosas, y por esto descansaría en su reposo, porque no seguiría creando. Por eso reposó, dedicándose a observar su obra. Pero ocurrió una desgracia. Ocurrió algo inesperado. Su obra creativa cayó. Y desde ahí Dios tuvo nuevamente que ponerse a trabajar para así recuperar de nuevo su obra creativa. De hecho, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque la obra creativa se perdió y a su vez se terminó el reposo. Por eso Dios está trabajando. Así como Dios y su Hijo Jesús están trabajando en la recuperación de las cosas, en cierta ocasión los fariseos le dijeron a Jesús del por qué sanaba en el día de reposo y del por qué sus discípulos cortaban espigas. Mateo capítulo 12, versículo 8. El Señor Jesús les dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Lucas capítulo 6, versículo 5. Él es Señor del día de reposo. Es decir, el día de reposo no puede pararlo a Él, ni al Padre puede limitarlo. Por eso no puede descansar. Ni su Padre va a descansar, ni un día, ni un momento, hasta que el reino no sea recuperado. Dios Jehová aún no está descansando, porque el reposo que Él bendijo y que Él santificó fue interrumpido y tuvo que volver a trabajar en la recuperación de esas cosas. Y esto está claro, Jesús lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por lo tanto, yo soy Señor del día de reposo. Y por eso Jesús dijo: yo sano y hago señales, porque lo están señalando. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban señalando al Señor Jesús? Los fariseos y los escribas. Porque estos le estaban reclamando lo que decía en la ley de Moisés. Recordemos que nadie podría salir de sus casas y que si alguno quebrantaba el día de reposo,
irremisiblemente sería cortado, es decir, apedreado hasta la muerte. Y por eso le reclamaron a Jesús. Pero Jesús le respondió de que Él es Señor del día de reposo. Es decir, ningún día de reposo podría evitar o detener o parar la obra que el Hijo de Dios vino a hacer en la tierra. Hay unas alusiones en el libro de Isaías y eran en cuanto a la caída de Jerusalén cuando fue tomado por el imperio de Babilonia. Isaías capítulo 66 habla de la restauración terrenal de Jerusalén, pero también está guardado el descanso que nosotros estamos esperando, porque después de que Dios recupera el reino por medio de su Hijo Jesucristo, Dios Jehová descansará. ¿Por qué? Porque el reino será recuperado y restaurado y todo estará en completa perfección y en grande bendición. Entonces, allí Dios descansará y nosotros entraremos en su reposo. Porque recordemos que cuando esto suceda, no habrá pecado en la tierra. Esas obras que nos afligen hoy en día no existirán más. No seremos más esclavizados del pecado, seremos libres. De hecho, Jesús ya nos libertó del pecado, sino que depende de ti y de mí si abrazamos esa libertad, esa liberación, para así hallar y alcanzar la misericordia de Dios. Pero la libertad que celebraremos y que será para siempre será cuando el reino de Dios sea restaurado. Recordemos de que todos los días son malos. ¿Para quiénes? Para aquellos que practican el mal. Y no es el día. No es que esté hablando Efesios 5:16 de que el día o los días sean malos. No. El día tras día va llegando. Y el día no hace cosas malas. ¿Quiénes hacen las cosas malas en el día? Los hombres. Porque durante esos días muchos hurtan, asesinan, fornican, adulteran, mienten, levantan falso testimonio contra su prójimo, etcétera, etcétera. Y por eso estos días son malos. Pero ¿para quienes practican la maldad? Es decir, para quienes infringen los mandamientos de Dios. Para nosotros los días son todos iguales, porque nosotros debemos redimir el tiempo. ¿Cómo lo hago? Actuando en conformidad en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así, mis amados en el Señor, hoy damos por terminado en este video lo del día de reposo, el Sabá. Entendimos de que este reposo que le fue dado a Israel fue para el pueblo de Israel, para los que estaban vivos en aquel entonces, que estuvieron junto a Moisés, y que sería un pacto perpetuo por todas las generaciones de Israel, mientras Israel existiese como pueblo de Dios. Ya Israel no es el pueblo de Dios, ya no hay los símbolos que eran la sombra a venir del nuevo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, la gracia. ¿Y qué se quitó de la ley? Las abluciones, los rituales y aquellas ceremonias externas que se ofrecían en la carne. Ahora nosotros somos espirituales. Esperamos aquel reposo cuando Dios repose de sus obras. Mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.